Bienvenidos a un nuevo diálogo con la justicia, al encuentro con el cual conmemoramos el año de la primera tutela de cambio climático de América Latina, dictada el 5 de abril de 2018 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Se trata de una sentencia histórica emitida por la Sala de Casación Civil que ordenó a las autoridades nacionales involucradas en esta delicada problemática enfrentar las serias amenazas del calentamiento global con la preservación integral de la Amazonía colombiana, región declarada judicialmente entidad sujeto de derechos, titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran. Veamos de qué dimensión es la providencia judicial que abordaremos en esta conversación con magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, expertos, ciudadanía y jueces del país. Veamos. La acelerada y creciente deforestación de la Amazonía degrada inevitablemente el medio ambiente y es causa directa del cambio climático. Esta es una preocupación mundial. En Colombia, un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 7 y 25 años de las ciudades con mayor riesgo por cambio climático decidieron emprender una acción concreta. Acudieron ante la Corte Suprema de Justicia para que amparara sus derechos a la vida, la salud y a gozar de un ambiente sano. El motivo de presentar esta tutela ante la Corte Suprema es que pudiéramos ver un cambio en el gran daño que se está haciendo a la Amazonía en nuestro país y que hubiera algo establecido para la protección del ambiente y de frenar la deforestación. Yo soy de Leticia, Amazonas, y allá directamente desde la Amazonas se nota bastante la deforestación. Entonces es triste ver cómo van acabando lo poco que tenemos. Al hacer esto es como poner mi granito de arena a este gran problema que se viene presentando al transcurso de los años. El litigio se presentó en primera instancia ante el Tribunal de Bogotá, fue negado en primera instancia, llegó a la sala y le correspondió a la Sala de Casación Civil resolver este litigio. La sala se apersonó del problema, estudió el litigio constitucional y procedió a amparar el derecho. Este caso permitió que la sala fundara, a partir de los hechos, ¿sí?, algunas ideas centrales. Uno, la toma de conciencia de la ciudadanía para cambiar una visión eminentemente antropocéntrica para pasar a una visión ecocéntrica antrópica, es decir, de vernos como parte de la naturaleza y no como la visión que tenemos imperante, que es el hombre conquistador, el hombre destructor, sin consideración a lo que existe. Se pudo plantear también el tema del medio ambiente y lo hemos planteado como un derecho fundamental que atañe a la vida de todas las personas, no solamente las de hoy, sino las de las generaciones venideras. Pero además permitió plantear los problemas de justicia climática, donde la Corte concita la atención de los ciudadanos e imparte órdenes para prevenir el cambio climático. Entonces lo que queremos es que se tomen medidas concretas porque un hecho aparentemente colectivo incide en la vida diaria de todos nosotros, de todos los ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. La Corte estableció en la sentencia que el Estado colombiano no ha enfrentado la problemática de deforestación en la Amazonia, a pesar de los compromisos internacionales y a la extensa normativa y jurisprudencia sobre la materia, y para proteger el ecosistema vital, reconoció a la Amazonia como entidad sujeto de derechos. La tutela de la Amazonía fue muy importante para el país y creo que también para América Latina y el mundo, en el sentido de que se le dio la calidad de sujeto de derecho a ese pulmón del mundo que es el Amazonas,
con el objeto de poder hacer políticas públicas que realmente puedan restablecer los derechos que tenemos todos a un buen ambiente. La Corte Suprema adoptó una decisión pionera porque introdujo dos novedades importantes. Una, afirmó categóricamente la existencia de derechos de las futuras generaciones a la preservación ambiental y, por otro lado, declaró a la Amazonía como sujeto de derechos. Las dos cosas van en la misma línea de la jurisprudencia más sofisticada y más novedosa en materia de protección ambiental en el mundo. Ganamos poder defender la Amazonía a un nivel institucional, ya que eso implica que otras instituciones se sumen a esto y intenten ayudar. La Corte ordenó la construcción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, pacto que debe ser construido entre las autoridades gubernamentales, los tutelantes, comunidades afectadas y organizaciones científicas. El objetivo, reducir a cero la deforestación en la Amazonia. El pacto intergeneracional es como un compromiso que pues tenemos que tener todos los jóvenes por la vida del Amazonas. El pacto intergeneracional me parece excelente, ya que estamos metiendo a las demás personas en lo que es este gran proyecto. Entonces es para que se sumen a la idea de que tenemos que hacer un cambio. Este es un fallo que puso sobre la mesa, sobre la agenda de políticas públicas, sobre la discusión pública, el hecho que ya también se volvió visible, afortunadamente, internacionalmente, de que son las futuras generaciones las que van a sufrir las peores consecuencias del trato irresponsable que los gobiernos y las generaciones actuales le estamos dando al planeta. Va a medio camino porque la implementación de las órdenes más efectivas, más tangibles, un plan de acción para que el gobierno nacional haga mucho más contra la deforestación y que firme un pacto intergeneracional, esas todavía el gobierno nacional lamentablemente no las ha tomado con el nivel de urgencia y de seriedad que la Corte misma manda. La decisión de la Corte Suprema de Justicia responde a la exigencia nacional y mundial para unir esfuerzos en la defensa y protección del medio ambiente. No podemos tener afecto, no podemos tener amor, no podemos tener desarrollo si no protegemos el medio en que coexistimos todos y van a sobrevivir y van a llegar las futuras generaciones. No habrá futuras generaciones si no cuidamos todo cuanto nos rodea y todo lo que nosotros deseamos para todas las personas. Así hacemos justicia y contribuimos a hacer justicia con las decisiones judiciales. Los jueces nos debemos a la ciudadanía. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este estudio, así como a quienes nos empiezan a seguir por nuestras redes sociales y nuestro sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Hoy también en transmisión especial por la página web, el sitio web de la Organización de Justicia. Saludamos en estudio a los señores magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctores Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona, ponente de la sentencia STC 4360 de 2018 que trataremos en este diálogo. También le damos la bienvenida a los doctores Jorge Iván Palacio Palacio, expresidente de la Corte Constitucional, César Rodríguez Garavito, investigador y cofundador de Justicia, al doctor Carlos Molina Betancourt, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE, al doctor Freddy Machado, presidente de Azonal Judicial y juez de Cartagena. El doctor Palacio Palacio, como ustedes saben, es un jurista con más de 26 años de experiencia en la rama judicial, como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con juez, magistrado y presidente de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y juez de la República. El doctor César Rodríguez Garavito es uno de los más importantes investigadores jurídicos del país, así como uno de nuestros más importantes opinadores y académicos.
El doctor Carlos Molina Betancourt, como ya lo decía, es el director ejecutivo de ACOFADE, un intelectual muy importante en nuestro país, y los dos son profesores invitados de distintas universidades del mundo. El doctor Molina es miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, columnista también en el periódico Ámbito Jurídico. El doctor Rodríguez Garavito es columnista del diario El Espectador. El doctor Freddy Machado es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Penal y Procesal, penal de la Universidad Externado de Colombia, juez primero penal del Circuito de Cartagena desde el año 2004, exfiscal seccional de Cartagena. También nos acompaña aquí en este estudio el doctor Juan de la Cruz Díaz, juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, Chocó, quien viajó desde su municipio para acompañarnos en este diálogo. Vía streaming tendremos al doctor Alejandro Sastoque Romero, juez promiscuo municipal del Circuito de Inírida, Guainía. Doctor Haroldo, buenas tardes. ¿Cuál va a ser la mecánica de este diálogo? Bueno, buenas tardes a toda la comunidad jurídica del país, a nuestros magistrados, a nuestros jueces, a nuestra secretaria, la doctora Ludari, que aquí nos acompaña, a nuestra relatora, la doctora Nubia, y especialmente a nuestros invitados que en la tarde de hoy nos acompañan en este set con el objeto de trabajar sobre la sentencia, sobre el tema del Amazonas como sujeto de derecho, que hoy ya cumple un año de haberse proferido la sentencia. Le agradecemos muchísimo la presencia del profesor César Rodríguez, con el cual pues, nos une una gran amistad de alumno a profesor, de profesor, y como buen investigador de justicia y en todos los temas que le han contribuido aquí al país. Al doctor Carlos Molina, con también tenemos una gran amistad y que fundamos ACOFADE conjunto. Yo me salí, él se quedó allí, sí, y ha hecho muy bien la tarea, sí, con relación con la Facultad de Derecho. Y especialmente a nuestro gran amigo Jorge Iván Palacio, sí, colega, magistrado, y que fue uno de los pioneros en el tema de la sentencia del Río Atrato como sujeto de hecho. Creo que fue el punto de partida para esta gran discusión que vamos a hacer esta tarde en este panel. Al doctor Machado, que también ha seguido como la línea tanto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia sobre una sentencia muy interesante que sacó sobre la protección de las abejas, y especialmente también nuestro juez del Chocó, que hoy nos acompaña aquí. Y, por supuesto, el doctor Luis Armando, el gestor y ponente de la sentencia de la Amazonas. Doctor Luis Armando, bienvenido, y nos gustaría que arrancáramos con las partes fácticas de la sentencia y por qué hoy cumplimos un año y por qué esta sentencia ha contribuido a todo el desarrollo de la protección del Amazonas como sujeto de derecho y punto de partida en lo que tiene que ver con la posibilidad de que nuestros jueces puedan seguir la misma línea en proteger la naturaleza y proteger lo que realmente necesitamos para seguir sobreviviendo y para las futuras generaciones del país. Bienvenido, doctor Tolosa. Muy buenas tardes para todos ustedes, para los asistentes aquí a este auditorio. Gracias por su persistencia en estar aquí presentes. A la mesa aquí de ilustres invitados, señor presidente, gracias por el otorgamiento de la palabra, señor presidente de este panel del medio ambiente. Es satisfactorio ver aquí al gestor de la demanda de la Amazonía y muchos otros temas que hemos conocido en la sala sobre medio ambiente, busca de derechos colectivos, protección de ciudadanía. El doctor César Rodríguez Garavito, es un honor tener presente aquí también además a un académico ilustre, al doctor Molina, que frecuentemente ha puesto sobre la mesa problemas éticos de la educación y la formación de abogados y jueces. Es muy importante su contribución en ese punto y queremos que siga adelante esa tarea para que la Facultad de Derecho y la Judicatura busque lo óptimo en materia de ética y rendimiento. Doctor Palacio, nuevamente nos encontramos en estos escenarios y bienvenido acá, y estamos a puertas de celebrar
el aniversario de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza, la ONU y la OEA y muchos organismos donde usted ha estado presente saben que estamos a punto de conmemorar esos escenarios y pionero usted en decisiones relevantes como la de el Río Atrato y todo su trabajo en la Corte Constitucional mientras estuvo presente allí en muchas decisiones. Al doctor Machado por acompañarnos, a Germán, a ustedes señores del auditorio y a los jueces que están y empleados judiciales, funcionarios y a la ciudadanía de la academia. Yo no me quiero referir al tema de la tutela pues, sobre la Amazonía, sobre el tema, digamos, el set de informativo pone presente algunas cuestiones, pero quiero señalar en este diálogo jurisprudencial que está adelantando la Sala de Casación Civil algunas cuestiones que me parecen importantes para los jueces y dejamos que sobre el punto planteen los expertos temas importantes. Yo quiero recordarles que en la Sala, en la Corte Suprema de Justicia, el tema ambiental ha sido relevante y hemos venido trabajando. La decisión de la Amazonía no es una decisión insular. Poco a poco la Sala y la Corte Suprema de Justicia, claro, junto a los otros tribunales como lo es la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, ha venido tomando un papel relevante para que el juez sea el centro y junto con el maestro, los gestores de la construcción de una democracia que parte por el nuevo ciclo al cual necesitamos acceder con el objeto de conservar nuestra propia existencia, la de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Es imperativo desde el punto de vista político, económico, académico, comercial, mercantil, en fin, todas las áreas, abogar por la construcción de un Estado de derecho ambiental, un Estado constitucional y social de derecho ambiental. Sin ambiente, sin el derecho, si no somos conscientes de que el medio ambiente es un derecho fundamental, no un derecho colectivo, y en ese punto creo que hay que cambiar un poco la conceptualización que trae la Ley 472 de 1998, que reguló las acciones populares y los derechos colectivos como un tema de derechos difusos, si no vamos a tomar una conciencia verdadera sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Y partir claramente que es un derecho eminentemente fundamental, y por ese camino estuvo abogando el doctor Palacio en sus últimas decisiones, ¿sí? Pasar, y de ahí que si es derecho fundamental podemos protegerlo a través de un instrumento rápido. Tenemos muchos mecanismos para proteger el medio ambiente, señores jueces, y los cuales tenemos que utilizar, y señores abogados y comunidad académica, tenemos que utilizar las acciones de grupo, las acciones populares, la acción de tutela y, por supuesto, los procesos declarativos de responsabilidad. En esa línea quiero señalarles cómo la Corte Suprema de Justicia hace algún tiempo ha venido tocando estos temas. Por ejemplo, voy a señalarles algunas decisiones que ustedes pueden consultar. Una decisión, señores académicos y estudiosos del derecho, del 30 de abril del 76 de la Sala de Casación Civil, ponente Humberto Murcia Ballén. Este es una sentencia del 30 de abril donde demanda Hiladerías Medellín S.A. a la Compañía de Productos Químicos Nacionales Sulfácidos y Sulfácidos S.A., y en primera instancia se negaron las pretensiones. Aquí el tema que se trabaja es la responsabilidad por contaminación. Hay otra casación, en materia de casación, procesos declarativos, también una providencia del año 2011, ponente William Namén Vargas, de la Asociación Municipal de Pescadores Artesanos de Tumaco, AMPEATUM, Asociación de Concheras del municipio de Francisco Pizarro. Y los demandados son Ernesto Kaiser Mendoza, agente marítimo de la Mesta Shipping Company Limited y Ecopetrol.
Aquí también se discute un problema de responsabilidad ambiental, de contaminación. Otra decisión importante que tuvo la Corte está en el 2011, Jaime, en materia de casación, fundamentalmente procesos declarativos, buscando la responsabilidad de agentes contaminadores. No en todas las acciones se accedió a las pretensiones, pero aparecen planteados los temas ya en la Corte. Habría que otear hacia el pasado, pero otra es del 2011, de Jaime, el ponente es el magistrado Jaime Alberto Arrula Paucar y es un demandante Humberto Milton Oswaldo Fernández contra Exploration Company Colombia Limited. Aquí tiene que ver, este es procedente del Tribunal de Bogotá, es una responsabilidad también por contaminación auditiva, ruido nocivo y atronador, producto de equipos de bombeo, que vino la pérdida de ganado y la ausencia de sueño de los trabajadores de una finca. Hay otra decisión también de Carlos Plata Castilla, también del 2011, contra distribuidora avícola Distraves. Se trabaja el tema de la explotación y procesamiento inadecuado de los residuos de una planta procesadora de pollinaza, recursos alimenticios para rumiantes, que provoca olores fétidos, el deterioro de las locaciones y la destrucción de árboles y pastos. En fin, eso en materia de casación y obviamente en materia de tutela a partir de el 2015 hemos tenido sucesivas decisiones sobre el río Fonce, hemos tenido algunas decisiones, por ejemplo, una de la autora Margarita Cabello, contra la Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud, Hospital USME, y aquí los temas que se discuten es la procedencia o no de la acción de tutela frente a estos temas, ¿sí? Y también sobre productos fétidos, derramamiento del relleno Doña Juana. Hay otra de aquí del doctor Haroldo, donde trabaja temas que tienen que ver con la responsabilidad por contaminación del medio ambiente, y allí se trabaja la teoría también del riesgo creado. Tuvimos también una acción popular que se ordenó tomar medidas frente al río Fonce, y está el río Fonce. El Tribunal de San Gil no accedía a desarchivar porque no se cumplían los planes que estaban propuestos en esta acción popular, y mediante acción de tutela la Corte retomó el tema y ordenó que se tomaran medidas concretas para descontaminar el río Fonce. Y finalmente también tenemos hasta un tema de habeas corpus que tiene que ver no tanto por la libertad y la aplicación del derecho fundamental de la libertad a los animales como seres sintientes, pero en el fondo lo que se plantea allí es el problema, todo el problema, la construcción que se desarrolla tiene que ver con la protección del medio ambiente y del nuevo modelo de Estado, un Estado constitucional ambiental, los derechos fundamentales también de las actuales y de las futuras generaciones, y finalmente pues nos encontramos con esta tutela de que ante la que es importante que los especialistas opinen sobre el particular. Últimamente quiero recordarles, señores jueces, y haría un mal, y recordarles aquí la tutela de las abejas. Simplemente, es decir, tenemos un cúmulo al interior de la sala, y no por hacer orgullo aquí de la sala, hay que reconocer el trabajo que ha desarrollado también el Consejo de Estado y los tribunales administrativos y la Corte Constitucional. Por ejemplo, muy importante el trabajo que ha desarrollado la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Boyacá, siguiendo la sentencia del río Atrato y el río Amazonas, haber declarado al páramo de Pisba como sujeto de derecho y haber ordenado tomar medidas sobre ese particular. Y la última sentencia que tenemos aquí, y por eso nuestra invitación al doctor Machado con su interesante tutela sobre contaminantes y la polinización con ocasión de la muerte de millones de abejas en la zona de la costa. Y la última decisión que se tomó es la del 19 de marzo en el Huila. El juez Juan Carlos Clavijo, el juez único de La Plata, acaba de declarar sujeto de derecho al río de La Plata y tomar medidas sobre
la necesidad de proteger los ríos, el medio ambiente y a la ciudadanía, donde entronca derechos, los derechos fundamentales, el medio ambiente, y toma medidas concretas para que el alcalde y las autoridades respectivas procuren iniciar una fase de descontaminación y sobre todo frente a los vertimientos nocivos al río La Plata. Son muchas y otras cosas que podríamos agregar sobre el particular, pero invitar a los señores jueces. El juez es el motor, el nervio de la democracia. Los invitamos, señores abogados que están aquí presentes, señores abogados que oyen. Hay necesidades de proteger nuestro ecosistema, no podemos dejar destruir nuestro país, nuestro continente, a América Latina, el mundo. Es muy importante tomar conciencia. Se trata de un derecho fundamental, la vida nuestra, de nuestros hijos y las futuras generaciones. Gracias, doctor Tolosa. Entonces damos inicio con nuestros invitados y queremos comenzar con el doctor César Rodríguez, actor de la tutela, y me gustaría comenzar con dos preguntas que me parece que son clave. Una, partiendo de lo último que dice el doctor Levando Tolosa en la protección del medio ambiente y el ecosistema, ¿qué le aporta la sentencia a nuestros jueces a nivel nacional y especialmente con todo lo que está pasando con el tema de la destrucción del medio ambiente? Y lo segundo, ¿cuál ha sido el seguimiento que ha hecho de justicia al cumplimiento de esa sentencia de tutela que preferimos en la sala civil? Gracias, doctor Arnoldo. Para mí es de verdad un gusto y un honor, por supuesto, compartir este panel con personas que han hecho tanto y pensado tanto sobre el derecho al medio ambiente sano. Más allá de ser yo el representante legal de los 25 jóvenes que interpusieron esta tutela y que le ha dado vueltas a muchas jurisdicciones, esto es una primera cuestión que quisiera resaltar, que la jurisprudencia producida por esta Corte ha sido destacada, comentada durante un año, no solamente por otros juristas, por otros académicos alrededor del mundo, sino por medios de comunicación que no han parado en un año de llamarnos a preguntarnos que cuál es la Corte que con una jurisprudencia juiciosa e innovadora está sentando las bases para un derecho mucho más ecológico, para un derecho que, respetando la Constitución, la ley y el marco del derecho internacional, avanza hacia el derecho del futuro, de tal manera que en nombre de yo ya no pertenezco a las futuras generaciones, la edad es una cuestión relativa siempre, pero represento sí a jóvenes que van de 7 hasta 27 años, los 25 peticionarios. Realmente les agradecemos mucho el trabajo que han hecho por este tema desde la Corte Constitucional, desde los juzgados quienes están viendo este programa, desde los tribunales y por supuesto desde esta propia Corte Suprema. En relación con la sentencia, creo que hay 3 novedades importantes que hay que resaltar. Una es el hecho de que se afirma con claridad y con rigor los derechos de las futuras generaciones. Estas son cosas que de hecho en el año que ha pasado desde que se profirió el fallo se han vuelto más convencionales, digámoslo así. Lamentablemente el deterioro ambiental y la movilización contra el deterioro ambiental, especialmente el cambio climático, se ha disparado de tal manera y con tal velocidad que hoy hablar de los derechos de las futuras generaciones resulta mucho más fácil que hace incluso un año, cuando la Corte profirió su fallo. ¿Por qué? Hace apenas 2 semanas tuvimos una movilización de millones de jóvenes alrededor del mundo, el 15 de marzo, que se levantaron, dejaron de ir al colegio los viernes, como lo vienen haciendo muchos jóvenes europeos después del ejemplo de la joven sueca Greta Thunberg. Y hoy sabemos que esas generaciones están tomando la vocería del mundo que les va a corresponder, y que el derecho, como suele suceder, va detrás, digamos como el búho de Minerva allí, tratando de atender los llamados de los tiempos. Y para nosotros, para quienes seguimos este tema y para muchas cortes, cada vez más cortes y jueces y tribunales alrededor del mundo, resulta hoy más natural, más intuitivo afirmar que el derecho protege no solamente a quienes estamos sobre la tierra en este momento, sino a las generaciones futuras. Esto ha sido, por supuesto, mucho menos pacífico, mucho menos intuitivo en décadas anteriores. Y el asunto de la
personalidad jurídica y la titularidad de derechos, de hecho, si uno ve la historia de la evolución de las categorías, desde el derecho romano hasta los derechos contemporáneos, se da cuenta que son categorías fluidas, que no es cierto que la titularidad de los derechos siempre haya sido de los ciudadanos adultos, primero que todo porque sabemos, por ejemplo, que en Roma los niños eran tratados como objetos, se podían vender y se podían comprar. Sabemos lamentablemente que toda una categoría de ciudadanos esclavizados por razones de raza o de etnia fueron excluidos de la titularidad de derechos, e incluso las mujeres hasta tiempos increíblemente recientes eran excluidas de derechos de ciudadanía. De tal manera que esta expansión de los derechos, lo que Martha Nussbaum, la famosa filósofa estadounidense, llama las nuevas fronteras de la justicia, se van expandiendo a medida que conocemos el mundo en que vivimos y advertimos el mundo en el que van a vivir las próximas generaciones, la generación Y, Z, de los jóvenes que interpusieron esta tutela. De tal manera que ese hecho, actualizar el derecho para reconocer que las generaciones futuras deben tener una voz y deben tener titularidad en la exigencia de estos derechos, es un logro muy notable de esta sentencia, que se suma a una tendencia mundial, y aquí quiero mencionar un par de fallos a la que esta tutela pionera se une. Hoy, por ejemplo, en Holanda ya es tan firme el fallo que obliga al Estado holandés a elevar su meta de reducción de gases de efecto invernadero. De hecho, es una sentencia mucho más, digamos, polémica en términos de las órdenes que la de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en últimas lo que le dijo al gobierno nacional es, señores gobierno, cumplan con la promesa que ustedes hicieron solemnemente internacionalmente, cumplan con su propia meta, básicamente, de bajar a cero la deforestación neta en el año 2020. En tanto que las Cortes en Holanda, por petición de los demandantes en ese caso, le ordenaron al gobierno holandés subir la meta. Es decir, le pusieron un parámetro mucho más alto, más exigente al gobierno holandés. Y otra que reseño rápidamente es la que está en curso en las Cortes norteamericanas, específicamente en el estado de Oregón, en el caso de Juliana, una de las demandantes, y un grupo de jóvenes que ya fue autorizado por la Corte Suprema de Estados Unidos, porque el gobierno Trump apeló la decisión de la jueza de seguir adelante con el fallo, y está entrando en la fase oral donde se va a discutir la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos con estas generaciones futuras por no haber actuado a tiempo frente al cambio climático. Y la otra novedad muy importante ya fue mencionada en este panel, entonces no la voy a desarrollar, aunque si hay tiempo la podemos debatir, que es obviamente continuar la jurisprudencia afortunada que venía de la Corte Constitucional y de otros, incluso legislaciones y cortes de otras partes del mundo, de India, de Nueva Zelanda, de Australia en algunos lugares, que sostiene los derechos de la naturaleza, de derechos de entidades naturales diferentes a los seres humanos, de los animales no humanos, por un lado, y de otras entidades naturales como los ríos, los árboles, los bosques. Esta es una categoría jurídica abierta. Esta es de las que les va a corresponder a los juristas y a los jueces que hoy nos está viendo desarrollar y llenar de contenido. Sabemos que hoy, por ejemplo, los bosques en muchas partes del mundo, y ciertamente por este fallo, tienen derecho a la supervivencia, a la conservación, a la integridad, y que hay razones que no tengo tiempo de desarrollar aquí, por las cuales tiene sentido darle titularidad a esos sujetos naturales, y no solamente a los seres humanos que sufren las consecuencias del deterioro de estos sujetos naturales. Y la última novedad, esta solamente la menciono, es la que ya fue referida aquí en el fallo, que es la reiteración del carácter fundamental del derecho al medio ambiente sano, pero la novedad, creo yo, consiste en una sincronía con la tendencia internacional. El relator de Naciones Unidas de Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, antes ahora David Boyd, han logrado llevar esta idea
de la escala nacional a la escala internacional, y estamos muy cerca de que la ONU se manifieste en relación con el carácter fundamental de este derecho. Hay que recordar, cuando se haga la historia de cómo llegamos allí, que esta sentencia marcó un hito muy importante. Y en relación con el seguimiento, con esto cierro. Claro, estas sentencias son complejas, los problemas son complejos, la deforestación es un fenómeno multicausal, pero es un fenómeno bien estudiado, es un fenómeno, curiosamente y tristemente, nuestras generaciones de adultos somos las primeras generaciones que destruimos el planeta y sabemos que lo estamos destruyendo. Esa es nuestra tragedia y nuestra ironía. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero se han producido en los últimos 30 años. Es decir, en la generación actual de adultos. Si hubiéramos actuado hace 30 años, no tendríamos el afán, la urgencia que tenemos hoy, que nos dice el panel de cambio climático, intergubernamental de cambio climático de científicos, que para el año 2030 tenemos que reducir a la mitad las emisiones de carbono si queremos mantenernos dentro de un escenario no catastrófico, es decir, hasta un calentamiento de 1.5 grados centígrados en relación con la era preindustrial. Es muy probable que no lleguemos ahí, pero es seguro que no llegamos ahí si no tomamos medidas urgentes, creativas, en las que el derecho no actúe de manera ni mucho menos apresurada, pero sí acorde con las necesidades de los tiempos. Y los tiempos se han vuelto urgentes precisamente por la inacción de la generación actual. Y justamente, y esa es la frase que repite Greta Thunberg, la adolescente sueca que desencadenó este movimiento de jóvenes alrededor del mundo, le critican a ella y a los jóvenes, pero ustedes están perdiendo tiempo de clase. Dice, bueno, ¿y qué hay de los 30 años que ustedes han perdido? ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo en los últimos 30 años? Que era el momento que teníamos para alcanzar a hacer medidas no urgentes. Ante la situación urgente, ante la evidencia, ya no es que el cambio climático vendrá, sino que ya lo tenemos con nosotros en las inundaciones de Bangladesh, en los climas extremos que estamos viviendo, en los incendios de California, en los deshielos del Ártico. De tal manera que o tomamos con la urgencia de vida la necesidad de protección jurídica del ambiente, o la siguiente generación, como dice Greta, dice ella, en el año 2078 yo voy a tener 70 años, voy a estar ya en la tercera edad. Cuando mis hijos, dice Greta, me pregunten qué hacían mis papás contra este desastre, ¿yo qué le voy a responder? Muchísimas gracias, profesor César Rodríguez. En ese orden de ideas, doctor Orgivar, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido a raíz del origen primero de la sentencia en la cual es respondente en la Corte Constitucional y esta que salió también en la Sala Civil? ¿Cómo has visto tú la experiencia? Porque creo que has compartido a nivel del derecho comparado ambas sentencias y cómo han venido contribuyendo en el desarrollo y posibilidad de la protección de las futuras generaciones y también del medio ambiente, como lo manifestaba el profesor César Rodríguez. En primer lugar, quiero agradecer a la Sala de Casación Civil y al doctor Haroldo y al doctor Armando por haberme invitado a este panel. Poder compartir con los integrantes de la mesa, con el público que está acá presente, con todos los magistrados y jueces del país y los académicos que también están pendientes de estos temas que son tan fundamentales. Yo quisiera empezar por anotar que tanto la sentencia de la Amazonía del doctor, con ponencia del doctor Armando, como la de el páramo de Pisba del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, la sentencia del río Atrato y la de las abejas son fundamentales, porque no podemos perder de vista que el mundo va hacia un despeñadero sin retorno. Y muchas veces la gente no se da cuenta, las instituciones, los gobiernos no se están dando cuenta de la gravedad del problema en que está abocado el mundo y, como han dicho las dos personas que me han antecedido, estamos disponiendo también de algo que pertenece a las generaciones futuras.
Yo le veo una importancia a estas sentencias y es que ha visibilizado enormemente, no solamente en el ámbito colombiano, sino mundial, el problema que están sufriendo la Amazonía, que es uno de los pulmones o el pulmón principal de la humanidad, con toda la biodiversidad que contiene, sus ríos, su ecosistema de animales, los árboles frondosos, que son, vuelvo y repito, un pulmón de la humanidad. La sentencia del páramo de Pisba, que estos páramos son verdaderas fábricas de agua, de una importancia incalculable, y la del río Atrato es a raíz de la minería ilegal por la contaminación de sus aguas, de la vertiente principal, del alma y nervio de la población del Chocó. Esa es su vida, esa es su cultura, porque allí se desarrolla la cultura de su pueblo, es el transporte, y está de por medio nada más ni nada menos que la vida, la salud, el agua potable, la seguridad alimentaria, la cultura y el territorio, que son derechos fundamentales. Por eso yo muchas veces, y lo digo no con ironía, sino que yo muchas veces no entiendo a los académicos que empiezan en esas elucubraciones que no, que esto debe ser por una acción popular, que las decisiones que se toman o las órdenes que se imparten en esas sentencias, muchas de ellas corresponden al principio democrático, es decir, al Congreso de la República. En el caso, por ejemplo, del río Atrato, más de 8 acciones populares y ninguna prosperó, ninguna pudo prosperar. Por eso yo invito desde este foro tan importante a todos los magistrados y jueces del país a que se quiten la venda y miren la realidad de lo que está ocurriendo en el sistema biológico de Colombia. Y esto se replica no solamente para Colombia, esto está en Ecuador, está en Venezuela, está en Perú, está en Brasil, está en Argentina, y en el África, sí que es cierto, esto se irradia. Y por ejemplo usted ve en el caso que es muy conocido, el caso Chevron del Ecuador, de esta multinacional petrolera que destruyó buena parte de la Amazonía ecuatoriana. La venda de la justicia, porque yo hablo mucho en este tipo de charlas de la famosa diosa Temis, con la balanza, con la espada y con la venda. Y yo siempre he creído que para poder cambiar no se puede seguir haciendo lo mismo, no se puede seguir haciendo lo mismo. La dejo ahí por ahora, presidente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar al juez de Puerto Inírida para que participe también en este foro. Sí, señor, sí, doctor Haroldo. Se trata del doctor Alejandro Sastoque Romero, juez promiscuo del circuito del municipio de Inírida, Guainía, quien nos envía el siguiente en video. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sastoque Romero, juez promiscuo del circuito de Inírida, Guainía. Relevante resulta la decisión de la sentencia de tutela constitucional número 4360 del 5 de abril de 2018. En la medida que nos encontramos en una zona de importancia ecológica donde se encuentran importantes ecosistemas como lo son el Parque Nacional Cuinaguay y el 6º sitio Ramsar de Colombia, la estrella fluvial de Inírida. De lo anterior, que relevante resultan las decisiones como esta, en la medida que de una u otra forma deberá ser incorporada esta decisión como criterio de este juzgador, sobre todo teniendo en cuenta que común es que en la región la presencia de la minería ilegal que amenaza con afectar el medio ambiente de manera irremediable. Si bien en buena hora la Corte dio relevancia al tema, falta que en Colombia se hagan mayores esfuerzos para proteger los distintos ecosistemas y creemos desde aquí de Inírida que la intención de la sentencia a todas luces es un primer paso, sobre todo al instar a las autoridades ambientales a cumplir sus funciones, situación que considera este servidor que no es suficiente en el sentido que lo pertinente es que como sociedad nos replanteemos bajo toda óptica
la estructura misma de las autoridades ambientales. Como se dejó dicho, esta sentencia no basta con que en Colombia se suscriba a todo tratado internacional para la protección del medio ambiente. Sin sus capacidades gubernativas difícilmente pueden lograr los fines que se proponen en aquellos tratados internacionales. Muchas gracias. Gracias al doctor Alejandro Sastoque, juez del circuito del municipio de Inírida, Guainía. Doctor Haroldo. Bueno, siguiendo con la discusión sobre la sentencia del Amazonas, profesor Carlos Molina, escuchaste al profesor César y es lo que encontramos muchas veces en muchos académicos nuestros y doctrinantes en el derecho, un conformismo lógico, y es que a veces es duro el cambio, y es que muchos académicos no han entendido por qué al río Atrato se le da la calidad de sujeto de derecho, o por qué al Amazonas le decimos que es sujeto de derecho. Creo que el profesor César Rodríguez hizo como un recuento histórico desde Roma, en materia de los niños, los esclavos, y aquí en Colombia, inclusive a partir del año 32, con la ley 28, fue que se le dio capacidad a la mujer para que pudiera inclusive administrar sus propios bienes. Sé que vienes haciendo un trabajo muy interesante en materia de la biodiversidad como sujeto de derecho, que nos gustaría que la compartieras en este foro con el objeto de poder ir trabajando y construyendo, y para que nuestros jueces tengan elementos de juicio para seguir defendiendo la naturaleza como sujeto de derecho desde ese punto de vista. Te escuchamos. Muchas gracias, magistrado, un amigo personal, que me hace un honor no solamente invitándome a este importante foro, sino a compartir con los colegas de la mesa este interesante tema de la Amazonía como sujeto de derecho. Es cierto que los académicos o la academia parece anestesiada y no ha reaccionado frente al problema tan grande que nosotros estamos viviendo de la destrucción del planeta. Eso, en primer lugar, la importante decisión de la Sala de Casación Civil va a poner un peldaño más en la construcción de algo que los científicos expertos en biodiversidad y en ecología llaman la biodiversidad como sujeto de derecho, y es poner un poco el dedo en la llaga de donde nosotros debemos hacer una gran reflexión los académicos, y es qué está haciendo el derecho para evitar esta catástrofe humanitaria que nosotros estamos viviendo, puesto que nosotros con esta destrucción, y yo comparto la apreciación del doctor César, en que en los últimos 50 años se ha presentado la destrucción más grande que ha vivido el planeta Tierra en toda su existencia. Estos científicos que trabajan ahora sobre la biodiversidad y la biodiversidad como sujeto de derecho hablan de un nuevo ser humano, un nuevo hombre que ha evolucionado, y lo llaman ahora Homo rapax, que es un individuo que ha destruido en los últimos 50 años lo que no han destruido todas las generaciones de seres humanos que han pasado por este planeta, empezando solamente por la reproducción no planificada, en la que nosotros en solamente un siglo, casi 2 generaciones, hemos triplicado el número de personas en este planeta. A inicios del siglo XX éramos apenas 2.000 millones de seres humanos y ahora somos más de 7.000 millones de habitantes. Esa reproducción desaforada y no planificada ha generado un impacto grandísimo sobre el medio ambiente, y una de esas consecuencias es el convertirnos en una plaga para el planeta Tierra, la cual estamos devorando por el consumismo, por el número desaforado de personas que viven en este planeta, y países
a los cuales no se les ha hecho realmente un llamado de atención y un llamado de responsabilidad, como algunos países de Oriente, China, India y Pakistán, que son países que tienen más de 1.000 millones de habitantes y los cuales deben responder por ese peso tan importante de la humanidad en este planeta, por el impacto que eso tiene en el consumo y en la destrucción de lo que nosotros ahora estamos evidenciando. Entonces, esta sentencia lo que hace es hacer un llamado a los científicos y a los académicos y decirles qué está pasando con el ser humano, de un lado, cómo nos convertimos en rapaces y en devoradores de un planeta que hace parte de nuestra propia existencia, pero para el derecho también genera unos retos importantes, puesto que ya normas sobre protección del medio ambiente tenemos bastantes en la Constitución, ya hay unas buenas normas que protegen el medio ambiente y que garantizan ese derecho a un ambiente sano. Tenemos un código de recursos naturales, tenemos una ley 99 que también hace un llamado a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y en protocolos y en convenios internacionales pues también ya tenemos un arsenal de medidas que protegen el medio ambiente, pero jurídicamente eso no ha pasado de la teoría a la acción, y de ahí la importancia, doctor Tolosa, de esta decisión es que se empieza a materializar cosas concretas y a decir hay que hacer algo. No solamente escribir la protección y el respeto por esos derechos, sino que ya hay que empezar a hacer algo porque estamos llegando a un punto de no retorno, donde ya así hagamos cosas no se va a resolver ningún problema porque ya la deforestación va a alcanzar unos niveles tan grandes que ya no se va a poder recuperar. Muchas especies que vamos a perder, eso nunca va a volver a reproducirse. El agua que se está acabando en el mundo entero, el aire, como estamos viendo en las grandes ciudades, los problemas tan grandes que están matando a más de la mitad de la gente que se muere en el planeta, se está muriendo por causas medioambientales, y es porque nosotros lo estamos produciendo. Entonces, el llamado a la academia para que dejemos el discurso teórico y empecemos a establecer acciones concretas. Ese protocolo intergeneracional me parece una solución de alta importancia, puesto que no somos conscientes y no se nos ha enseñado ni en la escuela ni en las facultades de Derecho que nosotros no somos dueños de este planeta, que antes que nosotros llegáramos existían ya otros seres vivos y por muchos millones de siglos existían ya y no devoraban el planeta como lo estamos devorando nosotros. Entonces, ese diálogo intergeneracional, yo creo que el Ministerio de Educación tiene un reto muy importante después de conocer esta importante sentencia, y es establecer unas competencias de diálogo intergeneracional y de que los estudiantes aprendan a vivir con las generaciones que ya están adelante de ellos y con las que vienen detrás, pero también con su entorno. No somos exclusivamente los únicos que tenemos derechos en este planeta, y por eso la importancia de avanzar en las facultades de Derecho, en la enseñanza de lo que es un sujeto de derecho y transformar las competencias de las facultades de Derecho que nosotros venimos empujando desde la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho hace más de 5 años, con unas investigaciones y unas publicaciones pidiéndole al Ministerio de Educación, por favor, establezca unos mínimos de conocimiento y de formación en las facultades de Derecho para que cambien esos currículos de hace 50 años que no han cambiado y que los estudiantes de ahora siguen estudiando con esos viejos catálogos de planes de estudio de las facultades de Derecho. Entonces, de parte del Gobierno, el Ministerio de Educación yo creo que tiene un rol muy importante en la educación de las nuevas generaciones, en ese diálogo intergeneracional y en la importancia del respeto por todo ser vivo,
Y en las facultades de Derecho, pues mucha investigación hace falta de los científicos y de los académicos en lo que es la biodiversidad y cómo la diversidad debe ser considerado en su totalidad, y estoy hablando en su totalidad, es englobando todo ser vivo, y su entorno, porque el paisaje también debería ser considerado sujeto de derecho, porque hay que proteger ese paisaje. Nosotros no tenemos políticas de protección de las montañas, no tenemos políticas públicas de protección de las costas, no tenemos políticas públicas en una cantidad de temas ambientales y de entorno vivo que nos está haciendo falta, y eso depende mucho de la educación. Y un tema que yo estoy investigando desde la Universidad de Medellín con un grupo de investigadores es la declaración de la biodiversidad como víctima del conflicto armado y cómo debería ser considerada víctima en este conflicto que nosotros hemos vivido en los últimos 60 años. Hay unas preguntas de las redes sociales para los panelistas en el centro. Doctor Haroldo, mientras se prepara el señor juez del Cantón de San Pablo para intervenir, a través de nuestras redes sociales, @Monalisa, nos pide que le insistamos al doctor César Rodríguez sobre la pregunta del cumplimiento de la tutela, que ya lo había hecho el doctor Haroldo, pero en nuestras redes sociales nos piden que muy rápidamente le preguntemos al doctor César sobre el cumplimiento de la tutela, qué seguimiento le han hecho. Muchas gracias por la pregunta, porque sí, me referí más a las bases y a los logros y a los avances de la sentencia que a su implementación en el último año, y obviamente para quienes somos abogados de derechos constitucionales y estudiosos de estos temas, nos importa tanto la declaración como la implementación. Y en esto hemos tenido una experiencia heterogénea, llamémoslo así. Creo que desde el punto de vista discursivo, la sentencia ha sido muy bien recibida. De hecho, hubo un cambio de administración, obviamente, entre el momento de expedición de la sentencia y el momento actual, el cambio de gobierno en agosto del año pasado, y en los dos gobiernos vimos receptividad, de hecho, declaraciones públicas de endoso de la sentencia celebrando la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, y aquí entramos en un terreno en el que también los jueces y la Corte Constitucional, por ejemplo, ha innovado, creo que llegó el momento de pensar seriamente en formas de impulso del cumplimiento de la sentencia. ¿Por qué? Porque ese compromiso de palabra no se ha traducido en acciones eficaces. Y sobre todo, voy por partes, en relación, como mencionaba el doctor Carlos Mario, una de las órdenes tiene que ver con la expedición de un pacto intergeneracional. Esta es una orden muy novedosa que nosotros, como representantes de los jóvenes peticionarios, asumimos como parte de nuestra tarea. A nosotros nos parece que en esto quienes hacen litigio de derechos humanos tienen que tener una posición, digamos, constructiva, con las cortes, con las contrapartes, de manera que nosotros incluso redactamos un borrador de pacto intergeneracional, mirando todos los ejemplos, y no hay muchos, del derecho comparado, y entregándole al gobierno, en este caso al gobierno actual, unas ideas, de hecho bastante desarrolladas, de cómo podrían ser algunos principios de derechos y deberes que vendrían para las diferentes generaciones que cristalizaran la idea del pacto intergeneracional contra el cambio climático y la deforestación. El otro ya mencionó qué ha pasado con ese pacto. La otra orden consistía en expedir e implementar un plan de acción contra la deforestación que nos llevara a que el Gobierno Nacional cumpliera con la promesa del Estado colombiano de reducir a cero la tasa neta de deforestación en el 2020. ¿Qué significa eso? Que se debería eliminar la tendencia ascendente de la deforestación. No se está diciendo que debe haber deforestación cero, eso es imposible, pero sí que el Gobierno Nacional debe parar el ascenso de la deforestación. Esta orden es la ventaja y la desventaja, la ventaja científica y la desventaja, digamos, anímica, emocional de este tema, es que uno lo puede constatar con mucha facilidad. Ustedes pueden entrar al Internet y ver en este momento cuáles son los puntos
más activos de deforestación, porque salen en rojo en los satélites que siguen el IDEAM. También otra ventaja que tenemos es que el Estado colombiano tiene capacidad para contarnos en qué va la deforestación. El IDEAM tiene excelentes cifras actualizadas constantemente. De tal manera que hoy, a veces sentencias grandes, macrosentencias como la del atrato, como la de la población desplazada, la T025 del 2004, es difícil para una corte saber si se está cumpliendo o no. En este caso, usted solamente prende el internet y ve la cifra de deforestación. ¿Estamos caminando hacia deforestación neta cero en el 2020? ¿Sí o no? La respuesta es no. Por el IDEAM sabemos que la deforestación ha venido aumentando y el hecho más preocupante, que a nuestra manera de ver es un incumplimiento directo, frontal de la sentencia, es la propuesta del Gobierno Nacional al Congreso Nacional de oficializar, formalizar la cantidad de deforestación de 220.000 hectáreas durante el periodo anuales, durante el periodo del cuatrenio que le corresponde a este gobierno, que ampliaría entonces la meta existente, que eran 90.000 hectáreas anuales, que era aquella con la que se comprometió y no cumplió el gobierno anterior, pero lo que ha hecho el gobierno actual es decir, no pudimos alcanzar esa meta, entonces oficialicemos el statu quo y permitamos entonces que en los próximos 4 años se tumbe 6 veces el área de Bogotá, con las consecuencias para el cambio climático, para el planeta, de tal manera que aquí tenemos, y no es una situación infrecuente, pero sí es una situación sobre la que hay que llamar mucho la atención, que en este momento los números de la deforestación y las políticas explícitas propuestas por la administración actual va directamente en contravía de las órdenes de la Corte, especialmente aquellas que piden resultados específicos. Para esto, y con esto cierro, afortunadamente, y nosotros pues afortunadamente hay un mecanismo de implementación y el tribunal es el encargado por delegación de la Corte de continuar este proceso de seguimiento. Estamos proponiendo justamente esta semana en un escrito al tribunal establecer un mecanismo de seguimiento sencillo. Sabemos que los jueces y los magistrados son personas extremadamente ocupadas, que tienen una carga de trabajo y de casos pendientes muy alta y muchas tutelas, de tal manera que proponemos, después de haber estudiado muchos litigios similares en Colombia y en otras partes del mundo, un mecanismo de seguimiento que sea liviano, que tenga momentos públicos de rendición de cuentas, como lo ha hecho la Corte Constitucional, sin necesidad de montar un gran aparato de seguimiento, ni muchas reuniones, ni muchas audiencias, pero sí esporádicamente, cada semestre, por ejemplo, que haya una audiencia donde los responsables de cumplir con el fallo comparezcan ante la opinión pública, ante el tribunal, expliquen lo que vienen haciendo y lo que no vienen haciendo y haya entonces un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas para que eventualmente a través de ese diálogo constitucional, como algunos lo hemos llamado, frente a los medios de comunicación y frente a las instancias judiciales, ojalá que revirtamos el desencuentro que en este momento existe entre la orden de la sentencia y la promesa del Gobierno Nacional por un lado y la realidad de la deforestación y la propuesta que ha hecho el Gobierno de aumentar la meta de deforestación. Aumentar, quiero decir, aumentar el cupo de árboles y hectáreas taladas que se permitirían en los 4 años siguientes de acuerdo con la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, doctor Rodríguez. Le damos la bienvenida rápidamente al doctor Juan de la Cruz Díaz, juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, Chocó. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Juan de la Cruz Díaz, yo soy el juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, Chocó. Le agradezco la invitación que hace la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Haroldo Quiroz y al doctor Armando Tolosa y a todos los miembros del panel que hoy debate esta sentencia, que es muy importante en la medida en que hace un avance fundamental hacia la declaratoria de los ecosistemas en diferentes formas y esta con otras como sujetos de derechos y básicamente cuáles son los efectos en las comunidades. Como otras, como la del río Bogotá y como la del río Atrato, que es el territorio que me cobija. Y de alguna manera se anticipó el doctor
Rodríguez a mi preocupación, y es la efectividad de la decisión judicial en los territorios. Y quiero traer como ejemplo que antes de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2008, el juzgado primero administrativo de Quibdó en ese juzgado se radicó una acción popular en el 2008 que pretendía la protección de los derechos colectivos de los habitantes del Cantón de San Pablo, municipio donde yo soy juez. Y esa decisión solamente se materializó en el 2014, digamos casi mucho tiempo después. Pero a donde quiero llegar es que además de la decisión que fue ratificada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Quibdó, pues está la decisión del Consejo de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, pero en la realidad en los territorios, en el territorio del Cantón de San Pablo, los problemas de minería ilegal y los problemas de deforestación continúan. Y esto se debe fundamentalmente, en mi opinión, a lo difícil que es hacer que las decisiones judiciales transformen las políticas estatales. En la medida en que nuestro país tiene una visión extractiva de minerales, pero riñe también con esa idea que tiene la justicia colombiana muy bien encaminada en proteger los derechos colectivos y en este caso el derecho al medio ambiente. Entonces digamos que la pregunta es, y el debate que quiero dejar planteado es, ¿cómo hacer que esas decisiones sean un poco, o el seguimiento de esas decisiones sea un poco más concreto? Porque, por ejemplo, el territorio del Chocó, del medio atrato, que se dedica a la minería, es una actividad que es ancestral y que hace unos años era compartida con la agricultura y la pesca, y las comunidades afrodescendientes que habitan este territorio hoy no tienen ninguna otra opción, porque no se puede hacer agricultura en las vegas de los ríos que hoy están destruidos, y por supuesto tampoco se puede hacer la actividad de la pesca, así que la minería es la única opción de subsistencia. Y el Estado no tiene hoy, dentro de las órdenes que dio la Corte Constitucional, alternativas agrícolas o incluso industriales diferentes. Dejo ese tema planteado. Muchas gracias. Gracias a nuestro juez de San Pablo, al doctor Juan de la Cruz Díaz. Doctor Freddy, a raíz de las sentencias tanto de la Corte Constitucional como de la misma Corte de Justicia, Sala Civil y especialmente la que estamos hablando, ¿qué experiencias tiene en relación con la sentencia que tú trabajaste sobre la protección de las abejas? Nos gustaría muchísimo cómo fue ese proceso que construiste para llegar a la conclusión de la protección de las abejas por la situación que se estaba presentando en la costa. Quiero que nos ilustre sobre esos aspectos, que es la discusión que estamos dando aquí en el panel. Primero agradecerle a la Corte por la invitación, que se invite a un juez de provincia, a los jueces de provincia y a un presidente de sindicato. Dice mucho de su Corte, pero más dicen sus decisiones. Básicamente, Ariana Haidar es una joven cartagenera, conozco a sus padres, y me interesé por la providencia de la protección del Amazonas. Al conocer el texto y mirar toda la producción de la Corte Constitucional referente a los derechos ambientales y la discusión que decía el doctor Jorge, por reparto nos cae este tema de las abejas. Una persona con una conciencia ambiental exige, pero la finalidad era como la prohibición de los venenos. Más que todo, él planteaba que los venenos eran los causantes de esta extinción. Y cuando se le pregunta a las entidades del ramo, los ministerios, el de Agricultura y el de Ambiente y otros institutos, estos descartan esa posibilidad y hay una confusión porque puede tratarse de una, digámoslo así, cuando se está utilizando para la agricultura, los equívocos que podría darse cuando se emplean los venenos que se emplean para los cultivos. Es allí donde también se nos responde que el Estado no está haciendo nada para proteger las abejas. Y es cuando la decisión tiene que ver con exigir una política sobre el tema, que no había política. Y
para prevenir lo que tiene que ver con la manera como podría regularlo el juez. Se le dice en la misma tutela que cada 2 meses deberán informar y que tienen un plazo de 6 meses para estas políticas. La discusión, la decía el doctor Jorge, tiene que ver si la tutela es procedente. Los medios le han dado divulgación, CNN tiene en su página de CNN, la Providencia, la pueden leer. Sin embargo, esa discusión es tal que en este momento el Tribunal de Cartagena, tengo entendido, porque revocó la tutela, jurídicamente se discute si es procedente o si es la acción popular. Es una discusión interesante, pero lo que tiene que ver con el caso de las abejas, no por la frase de Einstein que decía que si las abejas desaparecen en 4 años también se extingue la vida, yo diría con la imagen que tenemos de los ambientalistas. Es una mirada que debemos hacer los jueces en la provincia. El ambientalista nos parece como ese ser que tiene un amor platónico por la naturaleza, soñador, pero con lo que hemos visto, con cómo se ha la mala calidad del aire en Bogotá y en Medellín, ya no vemos que es un soñador. Es lo contrario de la fábula del pastorcito mentiroso, porque este traía una verdad y trae una verdad. Yo veo que en Cartagena, porque soy de Cartagena, el Cerro de la Popa se erosiona, veo los mangles, veo lo que tiene que ver con los corales de Isla de Rosario y en especial algo que es de muy actualidad, es el coral de Varadero en Tierra Bomba. Entonces hay en Cartagena un hombre, Rafael Vergara, que es un ambientalista y todos lo vemos como ese profeta y entendemos que hay que hacer algo, los jueces tienen que hacer algo cuando la ciudadanía reclama por tutela los derechos ambientales. A mí me parece que es interesante que nos leamos la providencia que tiene que ver con el Amazonas, la del río Atrato, para tener nuevos y mejores elementos de juicio para poder enfrentar las peticiones de los ciudadanos en lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Sin derecho ambiental, ¿para qué los derechos? O sea, es tan determinante y es importante conocer todos estos precedentes para poder establecer. Ya en concreto, podríamos decir que no hay como respuesta del Estado porque se descuida, ni siquiera hay una oficina que atienda el asunto de las abejas. Y lo que se quiere es que el Estado, por medio de sus entidades, pueda dar, como dije antes, una respuesta a esta situación que ya es grave para todos los efectos. Doctor Orfibán, escuchaste al doctor Freddy y esa es la gran discusión que se dio en la sala, porque la tutela tiene 3 suplementos de voto, tengo que manifestarlo. Y es esa discusión que siempre caemos los juristas permanentemente, y era que no podíamos ligar un derecho que tiene que ser colectivo con un tema de la tutela. Nos gustaría muchísimo, desde tu experiencia y dentro del desarrollo de la jurisprudencia que hiciste sobre el río Atrato, por qué es importante que los jueces tengan presente que sí se puede proteger el medio ambiente a través de las acciones de tutela y especialmente de lo que está hablando el doctor Freddy, y igualmente lo que nos dijo nuestro juez del Chocó, donde realmente nos planteó una realidad bastante triste en relación con eso. La Corte Constitucional, en relación con las acciones populares para la defensa de los derechos colectivos ambientales, ha tenido como 3 fases. Una de el inicio de la Constitución de 1991 hasta 1995, 1996, en donde no estaba reglamentada la acción popular. Todos los derechos colectivos ambientales iban por la acción de tutela, Posteriormente se reglamentó la acción popular y ya se empezó a defender estos derechos colectivos ambientales por la acción popular. Y después del año 2010, 2005, 2004, ya se volvió a defender los derechos colectivos ambientales a través de la acción de tutela, porque está en conexión con los derechos fundamentales. En el caso del río Atrato, que es la sentencia T-622 de 2016, la Corte tuvo oportunidad de hacer una inspección judicial a Quibdó, al municipio Río Quito, se constató
la muerte de muchos niños, de muchos ancianos, a raíz de ingerir las aguas, porque el Chocó no hay mucho alcantarillado, escasamente en las ciudades principales, y murieron a causa de la contaminación de cianuro, mercurio y residuos de combustibles. Y vuelvo y repito que está en conexión y está de por medio la vida, la salud, el agua potable, la seguridad alimentaria, el territorio y la cultura, que son derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución. También tenemos que ver que actualmente un proceso de una acción popular se gasta años. Yo lo dije en el caso del río Atrato, en esa sentencia, 8 acciones populares y ninguna prosperó. Acaba de resolver la Corte Constitucional un caso también por una acción popular de Quibdó muy conocida, con ponencia del doctor Carlos Bernal Pulido, que duró casi 8 o 9 años, para defender un derecho fundamental de niños muertos, de ancianos, de la gente que consume el agua de los ríos, que ya no la puede consumir, no pueden consumir pescado. Son cosas muy delicadas y nosotros entrar en un academicismo por una vía, por la otra, cuando la realidad nos está mostrando ese problema tan grave que tiene Colombia. Gracias, presidente. Bueno, aquí el tiempo es oro y el programa ya se nos terminó. Entonces, para el saludo final y el cierre del programa, doctor César, ¿qué esperamos entonces de nuestros jueces? ¿Qué esperas tú de nuestros jueces para seguir avanzando en este desarrollo de la protección de la naturaleza y especialmente de nuestras futuras generaciones? De nuevo, muchas gracias por este evento, este panel, esta oportunidad. Ha sido realmente un privilegio compartir con todos los panelistas, obviamente con los magistrados de la Corte Suprema y con toda la audiencia. El mensaje o la reflexión que yo dejaría tiene que ver justamente con cómo va a ser el derecho del futuro, pero un futuro que se nos ha acelerado hasta el punto que, como decía hace un momento, esta sentencia ya no es tan futurista, sino que es presentista. Hace un año apenas teníamos sospechas, los científicos sospechaban que si llegábamos a 2 grados de calentamiento global estaríamos en serios aprietos, pero en octubre del año pasado el nuevo informe de cambio climático de los mismos científicos afiliados a la ONU nos dicen que llegar a 1.5 sería desastroso y que tenemos 11 años para evitar ese escenario mediante acciones radicales. El derecho, esta cita me encanta de un profesor de la Universidad de Harvard que es de origen brasilero, Roberto Mangabeira Unger. Él dice que el derecho es imaginación institucional, que antes de que nos capturara, digamos, el formalismo por el formalismo, el derecho era una forma de encontrar soluciones a los problemas sociales. Dentro de los procedimientos, dentro de las normas constitucionales y, por tanto, para que ese derecho continúe vigente. Y en nuestro caso, para que la Constitución del 91 sea no solamente de la generación nuestra, de las generaciones nuestras, sino de las generaciones de los hijos y de los nietos, los jueces tienen que seguir desarrollándola, profundizándola y que esa promesa del Estado social de derecho, como decía ahora, creo que era el doctor Tolosa, también se traduzca en un estado ambiental de derecho, porque no hay sociedad, no hay interacción social en un planeta muerto. Carlos, también, ¿qué reflexión nos queda del programa? Yo creo que como reflexión es poner los reflectores sobre las acciones. Ya hay que dejar la retórica, como dice César, nos quedan pocos años realmente para hacer cosas positivas y para que la situación cambie. Creo que de parte de los jueces y de la magistratura, pues avanzar más contundentemente en sus sentencias y en crear unas sentencias de unificación y sentencias que sirvan de precedente para que todos los jueces de la República y los funcionarios públicos la apliquen en materia de derechos fundamentales, en materia ambiental.
Reconocer también que hay algunos órganos del Estado que sí hacen cosas importantes. Hay que mirar las estadísticas de la Procuraduría en todas las acciones que hace, en las destituciones, en las sanciones para funcionarios que no cumplen sus deberes, directores de la CAR, directores de muchas entidades municipales ambientales a los cuales se les ha sancionado y se les trata de evitar ese mal que hagan. Entonces, visibilizar acciones positivas, de pronto visibilizar en la academia más investigación y más discusión sobre todas estas sentencias que están saliendo de la jurisdicción, y también las acciones positivas que están haciendo la Procuraduría, la Contraloría, otros órganos del Estado que están haciendo cosas positivas y que no son visibles, pero que son importantes para contribuir a esta masacre ambiental, a este genocidio ambiental que nosotros estamos viviendo. Y por eso un llamado a la academia para que visibilicen un poco más las acciones positivas y tratemos de crear una ola grandísima intergeneracional de protección al medio ambiente de forma colectiva. Lo mismo, doctor Iván, ¿qué reflexión nos queda? En forma breve, es que los jueces, magistrados y jueces tomen conciencia, se quiten la venda y sean más proactivos, como lo han venido haciendo, y ojalá todavía mucho más. Pero también un llamado a la sociedad civil, que tiene en gran parte el compromiso para que estas sentencias, desde su respectivo campo, puedan hacerse efectivas. Como lo acaba de decir el doctor Molina, la Procuraduría, me consta, en el caso de la sentencia del Río Atrato, ha demostrado una actividad demasiado activa, muy activa. Lógico que son sentencias donde uno ve que el Estado no anda o camina al ritmo que debiera, con la prontitud, con los recursos. Han matado muchos líderes sociales que están defendiendo estas sentencias. En el caso del Chocó, van varios líderes sociales muertos, porque lo que está de por medio en la minería ilegal son más o menos lo que pudimos, por estudios que se hicieron en esa sentencia, más de 60 toneladas de oro que salen clandestinamente del país. Eso se presta también para mucha corrupción. Pero yo creo que los jueces, magistrados, están tomando conciencia y van por el camino que debe ser. Gracias. Doctor Freddy, ¿qué reflexión nos queda de los grandes ideas que se han planteado? Yo pensaría que los jueces deben ser conscientes de la capacidad que tienen para crear una cultura ambiental. Doctor Tolosa, en Cartagena había tendales de huevo iguana y aparecieron las primeras sentencias condenando por delitos ambientales, y hoy usted va y para época de Semana Santa ya esos tendales no existen. Y la ciudadanía lo entiende, cuando las decisiones se comunican, las decisiones de sus jueces, el ciudadano también asume lo que está sucediendo, la respuesta de la judicatura. Doctor Luis Armando Tolosa. Bueno, agradecer en primer lugar a todos los panelistas por la presencia y unirnos a la academia y a los jueces y decir, mire, un problema que tenemos pendiente y que práctico para los jueces, uno, saber que somos un país biodiverso, de los más biodiversos del mundo, y estamos destruyendo nuestro país, todo el ecosistema. Pero tenemos un problema concreto que cuando protegemos, no hay que tener miedo en proteger derechos y en utilizar la tutela. Yo soy de la tesis de que el medio ambiente es un derecho fundamental y así lo hemos defendido. Primero lo defendimos como un derecho por conexidad, pero creemos que es un derecho fundamental. Y si es un derecho fundamental digno de ser protegido porque afecta directamente la vida, y las estadísticas de hoy y de mañana van a mostrar y van a materializar la tesis, y tesis contrarias de que es un derecho difuso desaparecerá o se extinguirá. Por eso, señores jueces, podemos... Pero ¿cuál es el problema que tenemos y que invitamos a la academia y a ustedes y al juez? Pensar mucho en la decisión, como la pregunta, ¿y qué ha pasado? En Twitter se le preguntaba al doctor Rodríguez y aquí usted, al doctor Rodríguez, ¿qué ha pasado con la decisión de la Amazonía? Nosotros tuvimos el acierto de, tal vez en la decisión de la Amazonía, que si quiero hablar, no quería hablar, un puntico vincular a la comunidad y al demandante. Entonces, en las decisiones, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que la decisión sea clara, señor juez.
buscar un modelo, este es un modelo de sentencia cuando protegemos el medio ambiente diferente a cuando estamos resolviendo un conflicto, un homicidio. Porque yo juzgo el pasado en el presente y trato de restablecer el derecho. Tiene, claro, una perspectiva. Pero el medio ambiente es una situación que tiene efectos futuros. Entonces, el modelo de sentencia de parte resolutiva debe ser distinto y es allí donde debemos apuntar para que sea eficaz y no se quede en el aire el cumplimiento de la sentencia. Entonces hay que buscar que la resolución sea clara, que sea sencilla, que sea contundente, que tenga órdenes concretas. O sea, el juez imagine qué puede pasar hacia el futuro. Señor juez, mire qué puede pasar hacia el futuro y cómo se puede restablecer el derecho. Hay que pensarlo, tiene que imaginar, consultar, leer otras decisiones, comparar las partes resolutivas. Es una parte resolutiva distinta a las demás, que sea programática, ¿sí? Y ante todo, vincular al demandante para que el demandante sea veedor, y a las ONG, a la comunidad, a los medios, ver cómo lo que quisimos hacer, doctor, cuando abogamos en la sala por el pacto intergeneracional, fue justamente que ustedes fueran los fiscalizadores del cumplimiento de este tema, de manera que la comunidad tiene una tarea grande y es una tarea futura que no se pierde en la resolución, sino que es una tarea de horizonte, de manera que cuando vengamos con una decisión, señores jueces, es ser creativos y ver cómo ideamos que la sentencia, cuando protegemos, se pueda cumplir. Muchas gracias, profesor César, por habernos acompañado. Carlos, al doctor Noribán, con quien siempre compartimos algunas discusiones académicas en las universidades, Freddy, a nuestro juez del Chocó, ¿sí? Luis Armando, y a toda la comunidad jurídica que nos siguió en el día de hoy en este panel. Doctor, ¿cómo es? Invitamos entonces al siguiente programa, Germán. Gracias a usted también, doctor Haroldo, por mantener la vigencia y el entusiasmo de estos diálogos, y a los participantes por enriquecer estas reflexiones, así como a todos ustedes, al auditorio, a quienes nos siguieron vía streaming, a quienes nos siguen por nuestras cuentas en redes sociales. Muchas gracias por ser constructores de diálogos y por ser testigos directos de una justicia de cara al país. Los esperamos nuevamente, como todos los primeros martes de cada mes, a las 4 de la tarde, el próximo martes 7 de mayo, con el tema El suicidio como riesgo o contrato asegurable, otro en los grandes temas de discusión de la Sala de Casación Civil. En esa oportunidad tendremos invitados a los doctores César Rodríguez, Carlos Ignacio Jaramillo, Jesús Valderrutén y Juan Manuel Díaz Granados. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Buena tarde.